Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presenta. En un mar de incertidumbres, Honduras avanza de forma gradual en la reapertura de su actividad productiva, a poco más de 5 meses de ser conmovida por el impacto y las graves secuelas humanas, económicas y sociales de la pandemia del COVID-19 en el país. Tras un primer intento realizado a comienzos de junio, el 29 de julio el país retornó a la fase 1 de la reapertura gradual y sectorizada, pasando de rubros como la construcción, maquila y ferreterías a otros que facilitan la movilidad humana como el turismo, los viajes aéreos nacionales e internacionales y el transporte interurbano. Este miércoles, el empresariado en la mesa multisectorial, representado por Alden Rivera, afirmó que en esa instancia todos los sectores están de acuerdo en dar un paso más en la reactivación al habilitar la circulación los fines de semana con 2 dígitos. Ya no se discute si estamos o no de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de abrir los fines de semana porque desde el punto de vista epidemiológico no tiene sentido hacer interrupción los viernes y tener un descanso sábado y domingo, señaló. Mismo empuje que claman el sector turismo, el transporte urbano y en un 33% del porcentaje laboral oficinas públicas y privadas. Ahora se cuenta con las condiciones para realizar la transición a la fase 2 del reinicio en las principales ciudades, concluyó Rivera, aunque la propuesta por ahora está en el tintero. Pasos a los que se sumarán Omoa y Puerto Cortés en Cortés y Tela Atlántida, donde ya hay inversiones importantes en medidas de bioseguridad, subrayó el presidente de la Cámara Nacional del Turismo Canatur, Epaminondas Marinakis. La realidad del país ahora es distinta. El aceptable comportamiento adoptado por la población con las medidas de bioseguridad así lo muestran. La gente y dueños de negocios deben seguir cumpliendo estrictamente con las medidas de bioseguridad, concluyó Carlos Aguilar, neumólogo y exministro de Salud. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER contabilizó ayer 52.296 contagios y 1.608 defunciones por COVID-19 en 162 días de la pandemia. Además, 992 personas hospitalizadas, 721 presentan un cuadro clínico estable, 228 graves y 43 están en unidades de cuidados intensivos. Cifras oficiales que contrastan con un subregistro de las casas funerarias a partir de actas de defunción que manejan y que hablan de 4.500 víctimas por el COVID-19 y números mucho más alarmantes en proyecciones de expertos y epidemiólogos nacionales. Entre las víctimas figuran 39 médicos que desde el 31 de marzo y el miércoles 19 de agosto han perdido la vida en la primera línea del combate contra el COVID-19 y 1.880 enfermeros y enfermeras afectados con el patógeno viral en todo el país. Reapertura que otros ven con cautela ante la falta de pruebas PCR, resultados de laboratorio y la debilidad estructural del sistema sanitario nacional, incluida la inoperancia y poca transparencia en la compra de equipos, fármacos e insumos médicos. Sin embargo, los estragos de la pandemia se presentan en más de 500.000 desempleados, despedidos o suspendidos laborales, en pérdidas económicas que rondan de 80.000 a 90.000 millones de lempiras y un retroceso no menor al 10% del Producto Interno Bruto, según entes internacionales y la dirigencia empresarial hondureña. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presentó. Buenos días, Honduras, buenos días, televidentes del foro La Entrevista que se transmite a esta hora de la mañana por Canal 11. Gracias por estar con nosotros, como lo están de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Este día les saluda en ausencia del licenciado Raúl Valladares, Fernando Arteaga, y por supuesto estaremos dando las noticias más importantes y también las opiniones con personajes que tienen que ver con todo este tema del COVID-19 en la actualidad. Ya a 5 meses del COVID-19, de la pandemia,
en nuestro país. Muchas muertes, muchos contagios se han dado en el país. Vamos a actualizar de inmediato las cifras del COVID-19. Ya más adelante estará con nosotros el licenciado Raúl Valladares, también dialogando con los invitados del foro La Entrevista. Pero el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ha informado en las últimas horas que de más de 1,000 pruebas que se han realizado, 626 nuevos casos se han confirmado por parte de autoridades del SINAGER. 15 personas más han fallecido a causa de esta terrible enfermedad y 206 personas se han recuperado. Esto según el último recuento que ha realizado el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. El departamento de Cortés ha presentado 348 casos, Francisco Morazán 66, Comayagua 52, El Paraíso 47, Lloro 30, Olancho 26, Atlántida 18, Lempira 17, Choluteca 15, Santa Bárbara 2. El departamento de Colón ha reportado en las últimas horas 2 casos, Ocotepeque 2, Valle 2 y Copán 1. Mucha atención porque en estos últimos días se ha estado observando un importante incremento en el número de casos de COVID-19 en el interior del país, y esto viene a preocupar grandemente a los profesionales de la medicina. Ya hoy, jueves 20 de agosto, estamos en esta cifra, 52.296 casos de COVID-19 con un total de fallecidos de 1.608, aunque los de la Asociación de las Funerarias de Honduras dicen que ya vamos por más de 4.500 muertos con sospechas de COVID-19. 7.867 personas que se han recuperado por esta terrible enfermedad. Hoy vamos a hablar del coronavirus. Hoy es 20 de agosto del 2020. ¿Qué ha pasado? Me preocupa que la doctora Carla Pavón desde la semana pasada dijo que no hay pruebas. Se perdieron 250.000 pruebas, poco más de 46 millones de lempiras. Ojalá que se deduzca responsabilidad a los irresponsables que en semejante pandemia para un país tan pobre permiten que se arruinen esas pruebas. Pero la preocupación viene más grande cuando Carla Pavón, que la tienen de jefa ahí de los laboratorios, es clara y dice: no hay pruebas. Ha bajado el número de pruebas en el país y hasta puso su cargo a disposición. Creo que la doctora fue bastante honesta. Todavía ayer seguían sin pruebas y no sé cuántos días más. Hoy tengo al director general de redes de servicios de salud, el doctor Alcides Martínez, a Henry Andino, doctor experto en epidemiología y manejo de hospitales, el doctor Manuel Gamero, epidemiólogo, y el doctor Francisco Somoza, cardiólogo, y también don Jesús Morán, que es el secretario de la Asociación de Propietarios de las Funerarias del país. A don Jesús lo hemos invitado porque hay unos datos, poneme los oficiales de SINAGER, que ya Fernando los dio, pero los vamos a repetir para que estemos claros cómo maneja el gobierno, que hay 52.296 casos y que hay 1.608 fallecidos. Pero en los servicios funerales se habla de que pueden ser más estas cifras. Voy a iniciar con el doctor Alcides Martínez, director general de redes de servicios. Gracias a todos por estar esta mañana con nosotros, a usted como televidente y a mis invitados por compartir sus conocimientos luego de abril, mayo, junio, julio, agosto, de 5 meses de pandemia en Honduras. Doctor, un resumen general de la experiencia que se ha adquirido en el país ante esta pandemia. Buenos días, doctor Alcides Martínez. Muchas gracias. En primer lugar, queremos agradecer esta invitación un poco para informar a la comunidad, a la familia hondureña,
un poco más relacionado, como usted lo menciona, con la realidad que estamos viviendo. Quiero iniciar diciendo que el país, a través de la Secretaría y todos los entes que están involucrados directamente en la respuesta ante la pandemia, tenemos un plan global. Es un plan que está vinculado a 3 estrategias fundamentales. Primero, la primera estrategia es salvar vidas. Y estas 2 palabras significan preparar la red de servicios para atender de forma adecuada a la demanda de pacientes. Este planteamiento está vinculado a una cantidad de establecimientos de salud que están distribuidos en todo el país. 1.650 establecimientos están atendiendo a la comunidad. Y ellos articulados de acuerdo a sus complejidades adecuadamente con la red de hospitales. De tal manera que se plantea la posibilidad de asegurar la continuidad y la complementariedad de la prestación de los servicios. Esto, por supuesto, que involucra sistemas de información, sistemas de logística, sistemas de medicamentos, asegurar la calidad de la prestación, cosa que es compleja y difícil en condiciones de pandemia. La gente debe entender eso. Por eso, entonces, en este marco aparecen varios mecanismos estratégicos que la misma dinámica de la pandemia nos ha obligado a desarrollar. De tal manera que los sistemas de triaje permanentes en la red de servicios no fue capaz de dar la primera respuesta. Por tanto, aparecieron centros de aislamiento temporal, aparecieron en todas las fronteras sitios para contener. Recuerden que tuvimos más de 25.000 personas que se vinieron de los otros países donde estaba muy contagiada la población. Y tuvimos que atenderlos, tuvimos que aislarlos, tuvimos que dar una respuesta inmediata. De tal manera que últimamente aparecieron ya los centros de triaje y de estabilización prehospitalaria, lo que significa una estrategia que está permitiendo descongestionar los hospitales para entonces atender de mejor manera la red hospitalaria. La otra gran estrategia está relacionada con el tema de la protección personal. Por tanto, hemos hecho muchos esfuerzos para proteger no solo a los trabajadores de salud, sino a toda la población en general. Y esto está vinculado a esta estrategia fundamental que estamos diciendo, que el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos son fundamentalmente la mejor estrategia que ha permitido de alguna manera reducir el contagio. Adicionalmente, Honduras le puso una terapia de primera línea en el primer nivel de atención que permita no curar el COVID, sino reducir un poco la carga viral para que la población no tuviera posibilidades de usar un hospital. Esta combinación de medicamentos, que por supuesto son experimentales, hay evidencia muy clara de que ha dado respuestas cuando la combinación es total. Un solo medicamento no hace el efecto que estamos esperando. Y finalmente, eso vinculado a una estrategia de comunicación de riesgo en la cual todos hemos participado. La situación ha sido fácil, difícil, hay una alineación de mecanismos, porque también quiero ser claro y preciso que el gobierno decidió compartir responsabilidades en vista de que era difícil que una sola organización pudiera hacerle frente a la pandemia. Por tanto, hay definiciones claras de responsabilidades que estamos totalmente alineándonos para que la respuesta sea un poco más ordenada. De tal manera que existen mecanismos a través del SINAGER que nos permite entonces la sociedad hondureña. La intersectorialidad que está
ocurriendo en los municipios, en las regiones departamentales, en los departamentos, es fundamental. Y este mecanismo sigue, de alguna manera, ordenando la respuesta. Y por tanto, el tema laboratorial es fundamental. No quiero negar que hay dificultades tremendas en este tema, pero estamos enfrentando esta situación difícil. Primero, no es que no hay pruebas, ¿verdad? Porque se están reportando pruebas. Lo que se ha reducido es la capacidad de poder muestrar a una población que la tenemos identificada y que la podemos de alguna manera captar. Por eso yo, el doctor Henry, porque quiero con él compartir toda una serie de estudios y análisis que hemos estado desarrollando con el fin no solo de identificar cómo está la situación actual hoy, sino cómo se va a comportar en los próximos días y semanas. Para nosotros es fundamental estas proyecciones y cómo entonces hoy, en el último reporte de la red hospitalaria, todavía tenemos un respiro, porque hay menos pacientes internos, hay menos pacientes graves en la red hospitalaria. Y este comportamiento se ha venido dando en los últimos días, pero eso no quiere decir que tenemos un control de la enfermedad, no, para nada. Por eso insistimos, la situación todavía persiste porque las condiciones de contagio se mantienen. Y lo que sí es cierto es que la red hospitalaria tiene una menor cantidad. Ahí está el doctor Gamero que nos puede confirmar esta situación. Pero esto lo que nos procura es prepararnos más para la siguiente semana donde posiblemente tengamos más dificultades. Por aquí me voy a quedar ahorita. Muchas gracias. Sí, doctor, tiene razón usted, no es que no hay pruebas y tampoco yo quisiera no tener que decir esto, pero no lo dije yo, lo dijeron los jefes de virología que están trabajando al 50%. Entonces ojalá el Ministerio de Salud pueda conseguir las pruebas para seguir haciendo el trabajo de ver quién tiene o quién no tiene coronavirus. El doctor Manuel Gamero, epidemiólogo. Doctor, buenos días. ¿Qué piensa? ¿Cómo vamos? Virología está al 50%. Y la experiencia hasta ahora de lo ocurrido. Bueno, yo como médico salubrista, pues le puedo decir desde el punto de vista del tema de salud pública, nosotros manejamos el manejo ya la atención de nivel hospitalario. Lo más importante en esto es el hecho de que se tiene que reconocer que sí, hay una cantidad sustantivamente menor de pruebas, sustancialmente menor, y en efecto se está dando. El problema con esta cuestión de las enfermedades en el tema de vigilancia es el asunto de que siempre se tiene que tener en alguna medida un grado de, podemos llamar nosotros certeza, o un grado prácticamente de lo que es una idea clara de cómo está evolucionando una epidemia. El asunto es que al no tener las pruebas suficientes, nosotros estamos viendo que sí hay una reducción en la curva epidémica, pero la verdad es que es una reducción que desde el punto de vista, como se ha estado basando en la positividad de las pruebas, que es la manera más precisa, y desde el punto de vista epidemiológico, para el análisis de curvas se tiene que tener una certeza en el tema de las pruebas de diagnóstico para poder focalizar casos en las diferentes áreas del país o en todo el país, y así se ubicarían las zonas de riesgo, los clústeres, y exactamente qué personas están infectadas y qué personas pueden asumir un mayor riesgo según haciendo proyecciones y haciendo muestreos adecuados en todo el país. Claro, el hecho de que ha habido una disminución
siempre en las epidemias hay ciertos momentos, y específicamente en esta, que es una enfermedad que es bastante complicada y es compleja, que no la conocemos totalmente porque la forma en que se ha manifestado no ha sido la usual en otro tipo de pandemias. Alguien habló una vez sobre el tema del manejo del H1N1 y que habían hecho ciertas acciones, pero esto no es H1N1. Esto se llama COVID-19 o SARS-CoV-2, y el comportamiento que ha tenido no es el del H1N1. Incluso la tasa la tasa de contagio que tiene es mucho más alta. Hay aproximadamente un 40% de transmisión entre las personas. 40% estamos hablando de pacientes o personas que lo cursan asintomáticos. Lo que nosotros sí vimos es que sí, los hospitales han tenido un respiro, pero ese respiro habría que ver, está supeditado en alguna medida, en algunos casos, en una parte es que se está logrando ordenar un poco más la situación de la red de servicios, pero por el hecho de tener esos centros de triaje que son importantes para poder, por lo menos, ubicar en fase temprana pacientes, algunos diagnósticos, pero que son pruebas realmente de tamizaje que están haciendo, pero que no son, según la literatura en general, no son las más certeras, pero sí por lo menos pueden dar una idea en cuestiones de tamizaje. Pero las pruebas que realmente nos dar un diagnóstico preciso de la PCR en tiempo real, o la reacción de cadena de polimerasa. Sin embargo, para otros fines, hay otro tipo de pruebas que ahora últimamente se están haciendo con el tema de poder verificar el tema de las cargas virales o de la carga de anticuerpos. En el caso de la carga de anticuerpos, para poder definir otras cosas que tienen que ver con el horizonte de cómo reincorporar al personal al trabajo. Sí, lo preocupante en esto es algo que en epidemiología se llama desde hace mucho tiempo, le llaman silencio epidemiológico. El silencio epidemiológico, ¿por qué está supeditado? Está supeditado al hecho de que no hay información. Entonces, eso es un tema que sí tiene que ponerse la atención. Hemos tenido, algunos nos han informado realmente que sí, que se han obtenido ya otras máquinas de PCR, que yo creo que sí parece que había un problema con la logística que ha dificultado el hecho de que se estén dando mayor cantidad de diagnósticos basados en pruebas de PCR para poder notificar casos. Como vuelvo a reiterar, en otros países a nivel mundial, en Panamá, en España específicamente, que ha sido uno de los ejemplos más importantes, han hecho 3 intentos de reapertura inteligente a nivel de país. En el último, ellos habían empezado ya a tener un poco de estabilidad en el asunto del tema de la transmisión de casos. Volvieron a reabrir una serie de lugares ya haciendo otras fases de proceso, y se vio que de 150 casos que tenían diariamente de transmisión, eso fue hace semana, estaban en 3.000 casos diarios. Entonces está en una situación en la cual están procediendo también a cerrar algunas cosas, porque lo que es el vino, lo que le llaman la segunda oleada, que es lo que está dando en varios lugares. Lo que está diciendo el doctor Alcides también es correcto, porque también no es de confiarse, porque eso no significa que el brote o la epidemia, o sí, la pandemia se ha controlado, porque la verdad es que eso no puede darnos esa seguridad. Y el asunto aquí, lo más preocupante es el tema de las pacientes que tienen, además de que hay un 100% de susceptibilidad, nadie está inmune a tener COVID si no ha tenido COVID. Además de que no hay certeza de que no se pueda reinfectar. Ya ha habido un caso de reinfección que nosotros estamos estudiando ahorita, estamos documentando, pues estuvo positivo, después reingresó otra vez, otro es positivo con PCR. Entonces ahí sí hay demostración de esa situación, y eso sí es complicado. El tema de las comorbilidades, de factores de riesgo, que son los que realmente nos van a llegar a unidades hospitalarias en diferentes estadios, ya sea en un estadio donde tiene algunas complicaciones que se puede manejar. Caso nuestro, que manejamos pacientes que no usan todavía, no están en estado crítico, sino que hasta cierto nivel de saturación en el tema del oxígeno, y que se les puede dar manejo cuando tenemos manejo con internistas y manejo también con intensivistas. Eso es un escenario pues que hay que estarlo viendo, pero el escenario más preocupante, como digo, es el tema de la
la alta transmisión que tenemos a nivel comunitario, y donde vemos también el respiro que tienen hospitales en ciudades grandes ahorita por el momento, donde pues sí, por lo que se ha visto antes, o en otras, tenemos que ver el ejemplo también de lo que está pasando, porque tenemos que estar informados de cómo evoluciona la enfermedad en otras partes. Tenemos el riesgo de una segunda oleada y de un rebrote que está a la vuelta de la esquina en las ciudades grandes, de donde hay alta densidad poblacional, es donde mayor riesgo de transmisión existe. Y el otro problema que sí se ha visualizado, que yo lo he visto también en personas, uno se mueve por la calle y mira la cantidad o el problema de la población realmente. Esfuerzos se han hecho porque se han tenido que hacer esfuerzos de diferentes instituciones, tanto la red hospitalaria, la red de servicios a nivel nacional, pues ha hecho los esfuerzos necesarios hasta donde se ha podido. Ha habido limitaciones en cuestiones presupuestarias, pero lógico, es un país, no somos un país rico. El problema que tenemos es más bien la inobservancia y el tema de la educación. La gente cree que esta cosa es un juego y se ve en la calle sin protección personal, sin medidas de protección personal, la gente, N cantidad de personas, y más otro tema de confusión con algunos, desgraciadamente, algunos profesionales que hablan de que estamos ya entrando en meseta, cuando eso no es cierto. O sea, y es la realidad de todo eso. Nosotros no estamos ahorita en un periodo de meseta, estamos en pleno proceso de transmisión, que ha habido ciertas variantes en todas las curvas. Si usted las analiza desde el punto de vista matemático, esas variantes están sujetas también a la cantidad de pruebas que se están procesando, y a veces no necesariamente la cantidad de pruebas esté sujeta también a lo que está sucediendo en la realidad. Ahí donde vemos entonces la punta del iceberg, el tema de esta enfermedad, y también el subregistro, el gran subregistro que se puede dar por el tema de que no tengamos, por ejemplo, esa certeza clara de dónde está la situación de los casos, ubicados específicamente, supeditados también a una cantidad adecuada de pruebas que se puedan ver. Es lo que como estamos, que sí, como bien decimos, hay un respiro, se ha tenido una respuesta, se tiene todavía capacidad de respuesta. Nosotros en el hospital tenemos una buena cantidad de camas disponibles ahorita porque se han dado altas, gracias a Dios hemos tenido pacientes que han salido del problema. Y también, como vuelvo a reiterar, el tema sí de las defunciones, que habría que ver hasta dónde se ha podido certificar la cantidad de defunciones que realmente se tienen por el tema de COVID-19 y que no han sido realmente confirmadas por el tema de bajo el diagnóstico de la confirmación de pruebas específicas para eso, que es el caso del PCR, que se les hace normalmente a todos los pacientes que ingresan en estado crítico. Siempre se hacen las pruebas de PCR. Lo que hay que esperar es esos resultados de confirmación para estar seguros de eso, más el tema de las personas que pueden morir por otras causas o morir en casa o en otros hospitales sin haber tenido confirmación de la patología. Gracias. Voy ahora, más adelante voy a presentar a don Jesús Morán, el secretario de la Asociación de Funerarias, para que él nos dé un panorama de qué viven ellos, y que los médicos hoy presentes sepan también lo que está pasando. Me queda el doctor Francisco Somoza y luego el doctor Henry Andino. Doctor Somoza, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, don Raúl, por invitarme a su tan gustado programa. Quiero empezar con una buena noticia para la población general, algo estrictamente científico. Ya escuché a todos mis colegas y compañeros hablar sobre la parte de salubridad, de epidemiología. Les cuento que en los últimos trabajos de investigación encontrados, gente muy estudiosa, se ha demostrado que lo que se temía, que los anticuerpos que genera el COVID eran débiles. Pues no. Parece que los anticuerpos que generan las personas que han tenido COVID son sólidos. E incluso se han encontrado células T de familiares expuestos a COVID, que tuvieron COVID graves y que ellos tienen IgG negativo, o sea, no tienen anticuerpos, pero tienen linfocitos T, células T sólidas. Esa es una buena noticia científica que nos alegra mucho, porque eso significa que la inmunidad de estas personas quedaría pues robusta. Esa es una buena noticia científica, así como se está investigando otra buena noticia, señuelos para engañar al virus.
incluso participó un compatriota nuestro, el doctor Salvador Moncada. Se están diseñando un receptor soluble AC2, donde se mete el virus. Acuérdense que el virus es un virus muy maligno, como lo dijo el doctor Gamero. Es extremadamente maligno y a las personas susceptibles al virus les hace un destroza su organismo y por eso causa tanta letalidad en todo el mundo, no solo en Honduras. Pero les quiero contar que ese señuelo es un receptor AC2 falso, por así decirlo, soluble, que hace que el virus se vaya a ese receptor falso y no se meta al verdadero receptor que usted tiene, que lo tiene muy activo, sobre todo si usted es hipertenso, si usted es obeso, si es diabético tipo 1, si tiene hígado graso, si tiene neumopatías, si tiene insuficiencia renal, si tiene predisposición genética. Desgraciadamente hay un grupo de latinos con obesidad y afroamericanos que se investigó en el grupo de Nueva York que tienen mucha susceptibilidad a ese virus y por eso en ese grupo la mortalidad es bien alta. Entonces, quería comenzar mi participación dándoles buenas noticias, y la otra noticia es que las vacunas están cerca y se están testeando varias vacunas. Dice el trabajo de la vacuna de Inglaterra va bien, es muy sólida la forma en que se ha diseñado en la fase en que está. Es una vacuna AD26 que se ha desarrollado por un laboratorio fuerte. Y entonces la idea es que todas estas vacunas nos vengan a ayudar a nosotros a resolver el problema, que ahí se va a resolver definitivamente, porque tratamientos, les quiero contar que nuevamente en la última revisión de la Organización Mundial de la Salud y todos, cada vez se han descartado más fármacos y se han favorecido otros para no perder tiempo. Les quiero contar tristemente, porque yo también lo he usado, tristemente nuevamente se verificó que la hidroxicloroquina, la acitromicina no tienen solidez científica, no les va bien. Esos son trabajos recientes, muy recientes de la última semana. Y entonces es importante saber eso, que nuevamente se verifica que no se redujo la mortalidad. Combinándola sola hidroxicloroquina o con acitromicina no reduce ninguna mortalidad. Y por eso las personas no deben de confiarse y pensar que hay un tratamiento. Cuando yo escucho que dicen tenemos el tratamiento, no es cierto, no hay un tratamiento curativo. Para que vean ustedes lo que está pasando en este momento. Somoza, permítame, doctor Somoza, doctor Somoza, permítame. Primero, me llamó mucho la atención lo que usted dijo que está aplicando para la gente que tiene problemas de hígado, todo lo que usted mencionó. Quiero que me lo vaya repitiendo a lo largo del programa. Pero esto que está diciendo es sumamente importante y estoy de acuerdo. Primero, no hay vacuna en el mundo contra el coronavirus. Y aquí se han inventado solución maíz, solución catracho, pero eso, con lo que usted está diciendo, confirma lo que pienso, que eso no es seguro, son como pruebas o como experimentación que se ha hecho, que a algunos les ayuda, pero a otros no. Disculpe que lo haya interrumpido, pero era importante resaltar esto. Le voy a contar algo interesante, científico, altamente científico. La inmunidad es variable. Por ejemplo, los niños tienen igual cantidad de viremias, o sea, nivel de virus circulando en su cuerpo, que un adulto bien enfermo y el niño no está enfermo. Entonces, uno tiene que ver los receptores AC2, dos tiene que ver el tipo de inmunidad que tiene cada persona, la predisposición genética también tiene que ver mucho eso. Y entonces, lo que le quiero decir a la población general, que miren, todos los mejores trabajos de investigación, lo más sencillo, lo más viejo, imagínense, en el Recovery Trial, que es un trabajo serio, 12,000 pacientes, un esteroide barato, que lo tenemos hace años en el mercado, redujo la mortalidad 35% en pacientes críticamente enfermos. Pero los demás fármacos, y eso se lo digo a todos los colegas para que no nos engañemos, no han reducido la mortalidad, ni acitromicina, ni hidroxicloroquina, ni ivermectina, ninguno de ellos. Y el Remdesivir, que lo tienen los americanos y que lo han cuidado, y el señor Trump lo compró para el mercado norteamericano, la reducción de la mortalidad es muy baja, menos de 5%, y lo uno que reduce la hospitalización de 15 días a 11 días, que es equivalente al Favipiravir que tienen los rusos que le compraron a Japón, a Sankyo. Y lo otro, que aunque no les guste a algunos, porque a algunos no les gusta, el interferón va bien. Interferón lo inventaron un suizo en el año 80. Afortunadamente se le ocurrió a Fidel Castro poner una planta interferón en Cuba, y en Cuba se ha usado y se está usando en el protocolo chino. De hecho, tienen una planta interferón en Wuhan. La doctora Fitch en Toronto, Canadá, tiene un trabajo
alentador y se está usando, y en este momento, esta última semana, se acaba de abrir un debate interesante que hay evidencia de que la interferón beta inhalado y el alfa precozmente funciona muy bien. Claro, nadie ha dicho que no se usa y nadie ha dicho que es la panacea, pero son antivirales. Yo le quiero decir a toda la población general y a los médicos, no podemos andarle mintiendo a la gente diciendo que tal fármaco es antiviral y no. Tenemos que ser honestos y claros. Ni acitromicina es antiviral, ni hidroxicloroquina es antiviral, ni ivermectina es antiviral. Tenemos pocos antivirales probados en SIDA, porque habían 2 que se estaban utilizando, que ya la OMS los descartó, el ritonavir y el lopinavir, que sirve para el SIDA, pero le cuento que los únicos antivirales que están todavía subsistiendo en el mercado específicos como antivirales, que no los han desrecomendado, es el remdesivir, el fivapiravir, que lo tienen los rusos, y el interferón también, que se está usando en China, está usando el protocolo español, lo están usando en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, en Cuba y en 80 países más. De ahí lo demás es lo que hemos aprendido de las autopsias. Mire, en Honduras hemos tenido también ese problema que no se han realizado autopsias. No tengo ningún informe de una serie hondureña de autopsias, como le hicieron los italianos, que nos vino a abrir la mente a todos los médicos de que lo que habían dicho los chinos, que había mucha trombosis, es correcto. Se nos mueren de trombosis los pacientes. Se produce un fenómeno protrombótico generalizado que el virus mismo hace que se eleven la cantidad de productos trombogénicos y obviamente microtrombosis, macrotrombosis, lo que ustedes quieran llamarle, que nos matan a los pacientes. Entonces aprendimos en base a las autopsias de los europeos, más que de los chinos, que hicieron muy pocas, anticoagular terapéuticamente a los pacientes, no profiláctico, lo usamos terapéutico. Entonces hemos aprendido en Honduras, todos los médicos, desde los médicos generales a los intensivistas y nosotros que nos dedicamos a hacer intervenciones endovasculares en pacientes con o sin COVID, que usar anticoagulantes es de mucha utilidad precozmente en pacientes de alto riesgo, que usar esteroides también es de mucha utilidad porque lo demostró el estudio Recovery, que diseñar estrategias para pacientes de alto riesgo de entrada a nosotros nos ha ido muy bien. Nosotros hemos usado un trabajo análogo de los chinos, españoles, usando interferón 2B, muy bien, nos ha ido. Hemos logrado manejar, y esto es una buena noticia también que yo le digo al pueblo hondureño con toda la formalidad científica, hemos logrado manejar una gran cantidad de pacientes que no han necesitado hospital, ambulatorios. He visto con buen suceso muchos colegas en los 4 puntos cardinales del país manejar pacientes ambulatorios con oxígeno y con dispositivos, incluso BiPAP en las casas, o sea, de una manera muy apropiada. He visto colegas en Ceiba, en Copán, etcétera, manejarlos en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, muy bien. Nosotros mismos lo hemos hecho. Entonces hay buenas noticias. Y lo más importante, lo que acaban de decir mis colegas salubristas, epidemiólogos, si la gente comienza a relajarse y comienza a pensar que tenemos tratamientos, mentira, no es cierto. No tenemos tratamientos y varita mágica para curar el coronavirus, un virus muy maligno. Segundo, si la gente baja la guardia y ahora que se está liberando a la población que circule, acuérdense, estaba circulando solo 20% de la población. Como dice el doctor Gamero y nuestro otro colega, si la gente cree que porque ya bajó la incidencia de casos en los hospitales, hospitalarios, en las unidades de cuidados intensivos, es que se va a relajar y que la pandemia ya se aplanó, la meseta llegó. No es cierto. Tenemos más bien, este es el momento en el cual la gente que va a salir tiene que salir con todas las medidas de bioseguridad, tener distanciamiento social, usar mascarilla permanentemente, porque una sola persona puede contagiar. Miren lo que pasó en el barco famoso, un barco de cruceros. Una sola persona contagió una gran cantidad de personas que estaban en ese barco, fue una desgracia. Entonces, nosotros como médicos formales le decimos, primero, no tenemos un tratamiento que digamos, esta es la curación, mentiras. Tenemos soportes terapéuticos que se llaman para poderles ayudar a las personas con diferentes grados de riesgo. Tenemos también que hacer la separación social, o sea, la gente tiene que cuidarse y no volver a las aglomeraciones, no volver a lo que estaba haciendo la gente, descuidándose, haciendo fiestas, karaoke, en donde la cantidad de partículas virales rodeando a una persona que está cantando en una fiesta es tan alta que la posibilidad de adquirir el virus. Acuérdense que el virus se introduce por la vía respiratoria, nariz, boca y ojos. Entonces, si nosotros volvemos a esas malas costumbres, entonces no estamos colaborando a la sociedad. Yo no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de la sociedad.
somos 9 millones de habitantes que tenemos que cuidarnos unos y otros. Y los que ya tuvieron el coronavirus y que parece que va muy bien, parece que la capacidad del cuerpo humano parece que va bien, parece que buenas noticias hay de que son robustos los linfocitos T y también los anticuerpos que generan. Entonces no nos confiemos, ayudemos a médicos, colaboramos a los demás a que cuidarse y de esa manera evitar el contagio, porque definitivamente lo que decía el doctor Gamero, el problema es que una sola persona puede contagiar a muchas personas. Y ahora que se ha abierto la economía, que es un problema que yo sé que preocupa a todo el mundo, se espera con apertura de la economía. Si estaba solamente 20% circulando y ahora va a circular probablemente 80% o más, posiblemente entonces podemos esperar una segunda ola de contagio y de un brote severo del virus. Y yo pienso que las entidades privadas y públicas del país se han preparado, nos hemos preparado, pero no es la gracia, porque eso es muy costoso para la economía. Yo quiero decirle al pueblo hondureño que cada vez que un paciente llega a un hospital y se ingresa, ya sea público o privado, la carga económica es fuerte, es terrible realmente. Y sobre todo los pacientes que terminan mal, los que necesitan ventilación mecánica, que del 20% de pacientes que se complican y necesitan un hospital, hay un 5% de esos que necesitan cuidados intensivos y ventilación mecánica. La mortalidad es altísima, en las mejores series, hasta 80%. Entonces, no, y además que es costosísimo, porque algunos medicamentos que utilizamos son medicamentos que se usan para modular el sistema inmune y bajamos las defensas y aprovechan otras bacterias a entrar. Tenemos que utilizar antibióticos carísimos, medicamentos contra hongos carísimos, y entonces el sistema de salud, cualquier sistema de salud colapsa, por lo cual las medidas de salubridad que dicen los epidemiólogos, las medidas de prevención que dicen los salubristas, las medidas de control, de inicio de síntomas y los tracks que se han hecho son los correctos. Seguimos hablando para que nuestros colegas participen también. Sí, gracias. En un momento don Jesús Morán, pero el doctor Henry Andino con sus consideraciones también sobre lo que ha ocurrido hasta hoy. Henry, buenos días. Buenos días, gracias Raúl. Yo creo que, igual que como lo dijeron nuestros colegas, el doctor Alcides, tendríamos que tener buenas noticias para la gente en función de lo que está ocurriendo. Yo siempre he lamentado que por más tiempo que avanza la pandemia, la desinformación avanza más rápido que la misma pandemia. Yo tuve en algún momento optimismo pensando que entre más tiempo iba a pasar de la pandemia, la desinformación iba a venir en bajada, pero sigue tan intensa como siempre. Y datos como los que proporcionaba el doctor Somoza, creo que la población es bueno que los conozca. A nosotros, desde la unidad de vigilancia, el trabajo que hacemos es siempre un trabajo que genera discrepancias en todos los países del mundo. Quienes manejan información siempre tienen un problema, ¿no? Sin embargo, creo que la gente debe entender que nosotros somos los que estamos más cerca de la fuente de información, de donde se genera, cómo se genera, y nosotros pues tenemos que ir haciendo un trabajo en el que relacionamos el comportamiento humano, relacionamos el comportamiento matemático y epidemiológico de todos los movimientos de las personas. Y en esta pandemia hemos aprendido muchísimo de las cosas que no habíamos visto antes. Y yo que estuve en la última pandemia y recuerdo el doctor Alcides también debe recordar que y el doctor Gamero, que estuvo cerca de nosotros en H1N1, esta pandemia nos hizo prepararnos, pero no tuvo el comportamiento que está teniendo esta. Sin embargo, ahora hemos aprendido a cómo relacionar esta parte humana, porque el vector de esta transmisión viral es de humano a humano, y ese comportamiento es bien complejo. Voy a decir algo como, por ejemplo, algo que va a ser controversial, es que la gente está afuera diciendo que la población ha aprendido a ir más pronto a los servicios de salud. Nosotros lo hemos verificado, lo hemos estudiado y nos damos cuenta que la gente no ha modificado en ningún momento su conducta de buscar la asistencia médica. Y si no, ustedes pueden verificar que lo que dice el doctor Gamero como silencio epidemiológico es que la gente ha bajado la intensidad de preocupación de su estado de salud para poner antes su seguridad económica en el momento que está
insertándose a la economía. Otro detalle que la gente no debe perder de vista, lo mencionó el doctor Somoza, es que desde el primer ejercicio de apertura, el 8 de junio, la población no salió un 20% en la región número 3. Nosotros hicimos cálculos y más del 45% de la población salió sin autorización a circular activamente en una de las regiones que más número de casos tenía y que mayor número de contagios producía. De hecho, ustedes pueden verificar estadísticamente que los meses más difíciles que hemos tenido de la pandemia son junio, julio. Y dentro de todos los estudios que nosotros hicimos, este momento que estamos viviendo ahora lo habíamos determinado. Habíamos determinado que en un momento de la pandemia, esta iba a bajar su intensidad, iba a haber un respiro para que los sistemas de salud recobraran de nuevo su vitalidad y pudieran reestructurarse de tal forma que en el segundo momento pudiéramos ver lo que va a ocurrir en la pandemia en el futuro. Este respiro va a acabar a finales de este mes, va a acabar. Y eso nosotros lo podemos decir contundentemente porque la forma en cómo se comporta la pandemia en el interior del país nos confirma a nosotros que lo que va a venir es que lo que no se puede resolver en el interior lo vamos a tener que resolver en las dos grandes ciudades que siempre han resuelto esas capacidades que en el interior no se han podido fortalecer. Y aquí lo vamos a ver poco a poco cómo los hospitales nuevamente vuelven a tener una carga para adelante. Y de hecho, el doctor Alcides lo sabe y el resto lo sabe, los hospitales no es que han caído en su servicio. Hospitales, en la gran mayoría, están entre el 80 y el 85% de sus capacidades brindando servicios. Ese es el tope de la capacidad que un hospital debería de generar como servicio óptimo. Luego de ese porcentaje, lo que va a ocurrir son un montón de errores humanos que son los que no podemos corregir de manera inmediata. Entonces, sí, la población debe entender que lo que estamos viviendo ahora es un momento en el que debemos prepararnos para ver lo que va a ocurrir en el futuro y en próximas intervenciones me voy a permitir mostrar algunas de las gráficas que hemos elaborado para que la población se entere de cómo es el movimiento humano transformado a través de variables epidemiológicas con números y ese comportamiento se ha ido verificando. Lamentablemente lo digo y lo digo con mucho pesar, las estimaciones que nosotros hicimos para vigilar el evento de apertura el 8 de junio se cumplieron tal y cual nosotros lo habíamos dicho. Y nosotros no competimos porque acertemos en lo que estamos diciendo, eso no nos interesa. Hacemos estimaciones para que la población tome las medidas necesarias y para que el sistema se prepare para que vean en un futuro cómo va a contener lo que la pandemia está proponiendo comportarse numérica y epidemiológicamente. Por supuesto que los avances que el doctor Somoza comparte son de mucho aliento en una pandemia donde el 80% de las personas no debería de progresar al evento de enfermedad. Y esto se lo voy a decir contundentemente. Nosotros estamos cerca en la revisión de las fichas de los pacientes que dan resultados positivos. Y hemos determinado, hemos caracterizado desde la unidad de vigilancia datos importantísimos como el 28% de los positivos necesitan hospitalización. No tienen opción, necesitan hospitalización. Y aquí le voy a abonar un dato al doctor Somoza. No es el 5% que va a necesitar cuidados intensivos. En Honduras es el 8% de los positivos que van a necesitar cuidados intensivos. Y eso es para nosotros un reto, entendiendo que nuestro sistema debe de ir acomodando estas capacidades en función de estos números, que son los que se han venido cumpliendo. Entonces, probablemente nosotros tenemos que hacer conciencia en dos sentidos. La población, que es importantísima, es el vector, no ha cambiado de comportamiento, y lógicamente entendamos que es difícil que cambie de comportamiento cuando en realidad no tenemos una campaña social montada para poder venir y hacer que ellos cambien un poco su comportamiento. La campaña de la mascarilla, del lavado de manos, del alcohol gel, del distanciamiento físico, es lo que vamos a seguir repitiendo, pero es lo que ustedes y yo hemos visto que es difícil que se cumpla. La gente en este momento le ha perdido el
el respeto o le ha perdido temor a la enfermedad, entendiendo de que no están visitando los triajes, no están visitando las unidades de atención, y eso lo entendemos. En este momento no va a ocurrir eso. La gente está pensando más en su reintegro a la economía, en estar pendiente en cómo se moviliza a hacer lo que antes no estaba haciendo y ahora lo va a poder hacer. Pero realmente nosotros tenemos una preocupación porque al igual que el primer evento, se produjeron cifras bastante importantes. En este segundo evento, aunque no se van a repetir tan inmediatamente como en el primer evento, sí dentro de algunos días vamos a ver cómo la curva vuelve a tomar un respiro en perpendicular y nos vuelve a sumar un número de casos considerables y significativos, a lo cual tenemos que estar verdaderamente preparados. Y como bien decía el doctor Alcides en su introducción, sus estrategias de contención, sus estrategias de manejo, sus estrategias de empezar a ver cómo se va a enfrentar la pandemia por tiempo sostenido, creo que es lo que necesitamos conjuntar, hacer una sinergia. Y como bien decía los colegas, esta es una preocupación de todos y es una preocupación para todos. Tenemos que evitar el fenómeno muerte, y es un fenómeno que nos está causando bastantes problemas en este sistema nuestro. Sí, y ahora voy a escuchar a don Jesús Morán, el secretario de la Asociación de Propietarios de las Funerarias. Don Jesús, ¿cuál es la realidad que han vivido ustedes a lo largo de esta pandemia? Luego de escuchar al doctor Alcides Martínez, al doctor Henry Andino, al doctor Manuel Gamero y al doctor Francisco Somoza, ¿qué nos puede contar? ¿Qué han vivido ustedes, los propietarios de las funerarias? Se habla de que, bueno, hay un reporte oficial todos los días de SINAGER, pero se habla que hay muchos más infectados en el país y también que hay más muertos. ¿Qué nos puede contar de lo que ha ocurrido a lo largo de esta pandemia y ustedes que manejan el sector funerario? Buenos días, don Raúl Valladares, muchas gracias por invitarme a su programa. Efectivamente, mi nombre es Jesús Morán, yo soy el secretario de la Asociación de Industria y Funeraria de Honduras. Tenemos aglutinadas aproximadamente 80 funerarias en la asociación. Quiero abrir mi participación con un pensamiento breve. Dice ese pensamiento que las tinieblas no se disipan a manotazos, sino que se disipan siendo luz en medio de ellas. Y para hacer luz en medio de esta pandemia que ha venido a trastocar nuestro estilo de vida, significa que nosotros debemos primeramente hablar con la verdad. Hay un punto importante que yo quiero recalcar. Estar entre tanto prestigioso médico me hace reflexionar mucho y ser cuidadoso en las palabras que yo tengo que decir en función de mi posición como secretario de la Asociación de Industria y Funeraria. Uno de los aspectos importantes es la estadística. Es difícil tomar decisiones en un país donde surge una pandemia apenas con el 1% de muestra. Se han realizado aproximadamente 120 o 130 mil pruebas en todo el proceso de la pandemia. Y esa es una muestra muy pequeña para tomar decisiones. Pero en Honduras se han tomado decisiones en función de menos de un 1%. La tasa de mortalidad general en el país es del 5.2%. Eso significa que mueren aproximadamente unas 50,000 personas por los 9 millones y tanto de habitantes en el año. Eso implica más o menos 4,000 muertes, aproximadamente 4,100 y algo muertes mensuales. Pero en el periodo de la pandemia, a nosotros como Asociación de Industria y Funeraria nos incluyeron en el protocolo de manejo de cuerpo, ¿de acuerdo? De manera unilateral. A nosotros no nos dijeron, miren, los vamos a incluir, vengan a sentarse con nosotros, ustedes tienen experiencia en lo que es manejo de cadáveres, aporten su conocimiento, ustedes conocen de protocolos, pero no, simplemente nos incluyeron en ese proceso. Pararon las operaciones en todo el país y nosotros comenzamos a tratar de sentarnos con el Estado para tratar de ayudar y les dijimos, señores, van a haber diferentes escenarios en esta pandemia para los cuales va a haber que estar preparado. El primer protocolo no los contempló, ni el segundo, y ellos comenzaron
a tratar de manejar la pandemia de la manera que ellos creyeron adecuada. Para no hacerle muy larga la historia, nosotros llevamos contabilizados hasta este momento, hasta el viernes pasado, creo que es el viernes 14, nosotros llevamos contabilizados 4.200 fallecidos. El doctor Tito Alvarado decía en una de sus presentaciones que él, antes de que nosotros tuviéramos esta cifra, él ya tenía certeza de que iban más de 4.000 muertos. Y el número más cercano que coincidía con él era el nuestro. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos que es un fallecido por COVID? Bueno, eso es muy fácil. Nosotros, para poder dar un servicio funerario, nosotros solicitamos a la clínica o a los familiares una certificación de un médico o del hospital por las causas de la muerte. ¿Por qué pedimos esto? Básicamente para saber qué tipo de protocolo de bioseguridad nosotros vamos a implementar. Nosotros somos profesionales en lo que hacemos. Entonces nos envían vía WhatsApp o presencial, nos dan esa acta firmada por un médico. Cuando es en un hospital, es en papel del hospital, hay unos certificados especiales, y cuando es en casa, pues el médico de cabecera o un médico de un centro de salud o alguien. Entonces, ¿cuáles son las causas que nosotros tomamos como COVID? Normalmente en esos certificados médicos de defunción colocan neumonía atípica, posible COVID-19. ¿Por qué ponen posible COVID-19? Porque mandan las pruebas al laboratorio de virología, pero el laboratorio de virología no las manda de inmediato. Las manda cuando puede mandarlas o cuando el trabajo no lo alcanza. Pero la mayor parte de esas pruebas no tienen respuesta. La prensa hizo una investigación y menos del 50% de las pruebas que se mandan de fallecidos al laboratorio de virología nunca tienen respuesta. ¿De acuerdo? Más del 50% nunca tienen respuesta. Entonces nosotros tomamos el certificado de médico de defunción y ahí dice neumonía típica posible COVID-19 o dice COVID-19. Nosotros recibimos la información y alimentamos una base de datos donde nosotros llevamos el control de los fallecidos de toda la funeraria. Esto lo hace la asociación. Y básicamente, con esas actas de defunción, con esos certificados médicos de defunción, nosotros hemos contabilizado hasta el viernes pasado 4.200 fallecidos. Decía el doctor Alcides Morales, por ejemplo, Martínez, perdón, que ha bajado el número de hospitalizados. Y yo quiero contarle algo a él, porque esto es muy importante también, y al señor que trabaja también en el que me antecedió, se me olvida el nombre. El punto aquí es, yo di positivo de COVID-19 el 13 de julio. Yo no busqué un hospital y estuve bastante mal. Me trataron en casa. Un gran porcentaje de las personas que están siendo contagiadas se están tratando en casa. El doctor Somoza hablaba de los antiinflamatorios, de los esteroides. El tratamiento que a mí me dieron, porque me hicieron una tomografía y tenía más del 20% de los pulmones ya afectados, me dieron dexametasona inyectada. Y la dexametasona con una serie con anticoagulantes, que me dieron Xarelto y me dieron una batería de medicamentos. Yo pasé 5 días críticos, mi saturación bajó a 86%, pero el mensaje aquí no es mi experiencia, el mensaje aquí es que dentro de la empresa que yo represento, dentro de la asociación, tuvimos un fallecimiento que fue tratado en un hospital público y falleció. Y tuvimos otros 3 casos que entramos en crisis, que es un servidor y dos compañeros más, y decidimos montar en unas habitaciones que tenemos en un edificio que nosotros manejamos, tanques de oxígeno, con sus manómetros, con todo, para darle el tratamiento a la gente. Contratamos un par de médicos para que nos ayudaran con la gente con experiencia, médicos que trabajan en el Catarino Rivas o que trabajan con el Estado, y básicamente así sacamos a las personas de la crisis. Ahora, el otro punto, que está llegando menos gente a los triajes, porque están yendo a los laboratorios privados.
Yo he visitado 3 o 4 laboratorios privados aquí en la zona del Valle de Sula y usted vaya en la mañana y es cantidad de gente constantemente que se está haciendo exámenes y se está haciendo pruebas. Yo siento que el Estado no ha podido dar respuesta, pero a mí me trajeron para hablar de muertos. Y efectivamente 4.200 muertos son los que hay actualmente registrados por la asociación, y es una cifra que básicamente da frío, porque no hay un reconocimiento oficial, y yo creo que nunca lo va a haber, porque básicamente no estamos queriendo hablar con la verdad. Alguien hablaba dentro de los panelistas anteriores de la desinformación, pero déjeme decirle que la desinformación comenzó con el gobierno. El gobierno comenzó a dar información equivocada. Es más, en las primeras reuniones que yo tuve aquí en la costa norte con SINAGEP, yo les decía, señores, hagamos una campaña educativa para que la gente entienda, porque uno de los problemas fundamentales que surgió al principio y que surge en toda pandemia, ¿qué es lo que mata verdaderamente? La ignorancia y el temor. Y hubo mucha ignorancia y mucho temor en el manejo de la pandemia. Y yo creo que hemos aprendido en estos meses. Obviamente desde el principio se dijo que tenía que haber más triajes, que tenía que haber más pruebas, que tenían que haber más cosas, pero el impacto ya lo sufrieron esas 4.200 familias que ya perdieron a su familiar. Otra cosa que se perdió y que se ha perdido es la empatía y la solidaridad que debe de haber en los entierros. El protocolo fue un protocolo muy cerrado, que no permitía muchas cosas. Es más, mandaban hasta la policía. Yo me recuerdo del primer caso de COVID de una doctora de aquí de San Pedro Sula que la tuvieron que ir a enterrar a Tegucigalpa porque la ignorancia no permitió que en un cementerio local esa persona fuera enterrada. Nosotros hablamos con ellos y les dijimos, miren señores, abramos un poco el abanico de opciones. El cuerpo no contagia. Son los gases que emana el cuerpo los que contagian. Si nosotros manejamos bien el protocolo, no vamos a tener necesidad de hacer todo esto. A mí me han llamado, por ejemplo, personas en cementerios privados que no los dejan entrar a los familiares a acompañar el cuerpo. Mire, actualmente les voy a decir algo. El protocolo decía que el cuerpo tenía que ser sanitizado en las instalaciones, en un cuarto especial del hospital. Tenía que ser sanitizado. Tenía que ser metido en una bolsa especial para cadáveres, sellada la bolsa, volver a sanitizar encima de esa bolsa, cerrar el ataúd, plastificarlo, y una vez que ese proceso se diera también sanitizado, se entregaba a la funeraria. ¿Qué está pasando desde hace unos 3 meses para acá? Ese protocolo no se respeta. Yo he visto familiares entrar al contenedor del Catarino Rivas a sacar los cuerpos de sus familiares. Somos latinos, somos sentimentales. Se llevan el cuerpo porque se lo entregan a los familiares. Antes hasta la policía lo acompañaba, ahora ya no. Ese cuerpo lo llevan a la casa, abren la bolsa para despedirse de su familiar. Y esa es una lucha constante que la asociación ha tenido con CESAL. He pedido 3 citas con el doctor Cosenza aquí en San Pedro Sula y no he podido reunirme con él para hablar del mal manejo del protocolo, no solo en hospitales públicos, también en hospitales privados. Entonces, ¿qué ocurre? Si los familiares van a manejar esos cuerpos, lo que ocurre es que se terminan contagiando porque no usan el protocolo de protección personal, ¿de acuerdo? O del manejo de los cadáveres. No saben del manejo de los cadáveres. Y eso se está dando a todos los niveles. El otro punto, sí, el número de fallecidos en las ciudades grandes ha disminuido. Pero les voy a decir algo. Hoy veía un reportaje temprano en la mañana, donde dice que en uno de los hospitales públicos de Tegucigalpa, durante toda la pandemia, ya llevan contabilizados casi 400 fallecidos, solo en ese hospital. Si nosotros sumamos todos los hospitales públicos, más todos los hospitales privados, obviamente la cifra que presenta el gobierno como fallecidos nunca va a ser igual a la que nosotros manejamos. Y quiero dejar claro un tema. Nosotros solo somos 80 funerarias. En Honduras hay más funerarias. Ahora, de esas otras funerarias nosotros no manejamos las cifras de esas otras funerarias.
pero yo estoy seguro que la cifra de muertos supera ya más de los 5.000 a nivel nacional. Creo que la información es importante, la veracidad de la información es importante, pero creo que con el 1% de pruebas nosotros no podemos tomar. Yo creo que debemos de ser más enfáticos, debemos de ser más proactivos, pero sobre todo debemos tener más integridad, o el gobierno debería de tener más integridad en el manejo de la información. Yo no quiero entrar en polémica con los panelistas, no es esa mi intención, pero creo, como ciudadano, creo como persona pensante, que necesitamos hablar un poco más abiertamente, necesitamos educar, como decía un doctor que me precedió, necesitamos educar a nuestra sociedad para que la gente tome conciencia verdaderamente de cómo se deben manejar esta pandemia a nivel individual. La apertura económica va a ser una realidad en las próximas semanas. Creo que al final no se pusieron de acuerdo con la salida con los 2 dígitos y los 5 el fin de semana. Me parece una decisión acertada. Creo que todavía no estamos preparados para ese proceso. Creo que debemos de ser más inteligentes. Esa falsa percepción de seguridad que nos están queriendo transmitir, yo creo que debemos de cambiar la estrategia. Yo creo que entre más conciencia nosotros despertemos en la gente, nosotros tenemos que despertar esa conciencia colectiva para que todos podamos ser empáticos con el resto de las personas, que me importe lo que le pasa a mi vecino, que yo entienda que yo puedo contagiar a otras personas. Y esa parte es la que nos está faltando, esa parte educativa y de formación para crear conciencia social de que nosotros somos responsables de nuestro propio destino. Yo paro aquí mi participación para darle chance a los demás. Voy a hacer una pausa. No, voy a hacer una pausa, tengo que hacer anuncios. Y esta es una información de última hora, la que está dando don Jesús Morán, el secretario de la Asociación de Propietarios de Funerarias. Vamos a repetir esta información. Repito, Eddie, de última hora. Última hora. Última hora. Según la Asociación de Funerarias de Honduras, no es cierto los 1.608 muertos que reporta el gobierno. Luego de lo expresado por don Jesús Morán, son 4.200 los muertos que ellos tienen registrados. Así que voy a ir a una pausa y luego vuelvo con los distinguidos médicos invitados esta mañana. Alcides Martínez, director general de redes y servicios de salud. Henry Andino, que es experto en unidad de vigilancia y manejo de hospitales. El doctor Gamero, epidemiólogo. Y el doctor Francisco Somoza, cardiólogo. 4.200 muertos por COVID nos reporta don Jesús Morán, que es el secretario de la Asociación de Propietarios de Funerarias del país. Antes de la pausa, trasciende ya también que habría sido separada de su cargo Rocío Tábora, la actual ministra de Finanzas. En las últimas horas trasciende, esta es una noticia que está por confirmarse, que habría sido separada de su cargo la señora Rocío Tábora, encargada de las finanzas del Estado. Voy a escuchar ahora a los médicos. Don Jesús Morán ha dicho que son 4.200 los muertos producto del COVID-19 en Honduras, no 1.608 como está reportando Sinajer. Sería una diferencia de 2.592 muertos que no están en las cifras oficiales. ¿Qué consideraciones le merece esto, doctor Alcides Martínez? Raúl, pudiera yo contestarle, porque básicamente nosotros sí nos ocupamos de los datos y nosotros sí llevamos un registro de funciones. Y como bien decía el señor Jesús, en aras de la transparencia y de decir lo que está ocurriendo, y creo que nunca hemos negado que el número de fallecimientos es mayor al que podemos reportar, y es que nosotros no nos negamos a reportar, y voy a tomar las palabras que el señor Jesús dijo. Es fácil para ellos reportar ese número de defunciones tomando en cuenta que el único documento que usan es el certificado de defunción. ¿Sí? Prácticamente eso es más fácil hacerlo en función de que se presume, como él bien leyó lo que se refiere en las defunciones, de que el fallecimiento es con COVID o por COVID. Ambas cosas son muy diferentes y esto no es para justificar nada del número de datos que se dan,
Es que no se puede dar públicamente un fallecimiento si no consta de dos detalles importantes. No solo el certificado de defunción, sino el expediente clínico del paciente y además el resultado del laboratorio. Y es muy cierto, como dice el señor Jesús, el resultado del laboratorio va y demora en promedio 15 días en poderse realizar. Lo que no es cierto es que el 50% de las muestras no se hagan, porque eso no es cierto. Hay una responsabilidad legal del laboratorio de virología de que toda prueba que se tome se tiene que realizar, sea a tiempo o fuera de tiempo, tiene que realizarse. Y esa es una cuestión legal. Además, no podríamos contener el tema de tener 50% de los que no se hacen cuando entendemos que la gente públicamente ha dicho que tenemos una mora de casi 5,000 pruebas. Entonces, no es lo mismo hacer 187,000 pruebas, porque ese es el dato que le voy a refrescar. Son 187,000 pruebas PCR que se han realizado en el país hasta este momento. Y sí, coincido con él, hasta ahora solo hemos testeado a casi el 1.78% de la población. Por supuesto que para tomar decisiones desearíamos tener mucho más. Sin embargo, el número de pruebas no va a determinar el número de decisiones que se tienen que tomar en función de esto. Voy a volver a tomar el tema de las defunciones. El otro dato importante para las defunciones es el laboratorio y el expediente clínico. Voy a poner estos datos de la vida real porque nosotros vemos las fichas de los pacientes, vemos los expedientes de los pacientes. En Olancho, el caso muy famoso para nosotros, que no es de dominio público, pero es muy famoso, de un paciente que llegó por heridas de bala, se complicó de la cirugía, le dio una neumonía, falleció y le colocaron neumonía por COVID. Y falleció por complicaciones quirúrgicas. No tiene absolutamente nada que ver por COVID. Ese tipo de estudio y ese tipo de análisis hay que hacerlo. Sí tenemos, y se lo digo contundentemente, nosotros tenemos una cifra muy parecida a la suya en lo que nosotros hemos llamado fallecimientos y defunciones. Defunciones son las que podemos públicamente y oficialmente reconocer, que tienen todos esos datos que acabo de mencionar cumplidos. Y fallecimientos, le hemos dejado esa terminología a los que están pendientes, a los que están en nuestra base de datos, que están ahí y que probablemente tenemos que investigar. Voy a poner un ejemplo, y es un familiar mío, la doctora Payer, que falleció en el Instituto Nacional del Tórax. Sus 3 muestras fueron negativas por COVID, pero públicamente se dijo que el COVID la había matado, la había hecho fallecer. Entonces, tenemos que tener un cuidado. Y el cuidado que llevamos con el tema de los fallecidos no es solamente un cuidado numérico, es un cuidado legal. Tenemos un montón de files recogidos donde tenemos la ficha, tenemos el certificado de defunción, tenemos el expediente clínico, porque esto va a ser un tema legal a posteriori. Ahora mismo probablemente no se vea, pero a posteriori sí. Reconozco que lo que dice el señor Jesús probablemente no esté desestimado. Por ahí deben de andar las cifras. Lo que quiero dejar claro es que para reconocer oficialmente un fallecido tiene que constar en el expediente y tiene que constar el examen y tiene que constar la ficha de defunción. Nosotros, queriendo hacer un cálculo de una tasa de mortalidad en este país, no podemos hacer tasa de mortalidad de una enfermedad en la que no tenemos historia. Para hacer tasa de mortalidad usted debe compararla con las muertes por la misma causa en el año anterior. Lo que podemos hacer ahora es calcular un exceso de mortalidad, que son las muertes por las mismas o por diferentes causas, pero que son más de las que hemos estado percibiendo y a las que le podemos dar la causalidad por COVID, que es lo que está en el ambiente. Entonces, lejos de que podamos decir de que manipulamos las cifras o que no queremos que la gente se entere de que se está muriendo, nosotros mismos somos y hemos sido portavoces de que la tasa de mortalidad en este país, la mortalidad en este país por COVID, excede la expectativa de lo que todo el mundo quiere ver. Aquí todo el mundo le pone atención a la tasa de letalidad y se olvida de la mortalidad. La letalidad es la inminencia de morir por esta enfermedad, pero la mortalidad es la causa eminente de que yo morí por esta enfermedad. Y en este país esos son inversamente proporcionales, porque cuando uno dice que tiene una tasa de letalidad baja, esperaría menos muertos. Pero nosotros estamos teniendo un mayor número de muertos que lo que debimos haber esperado.
Entonces, sí estamos conscientes de las defunciones, sí quiero decirle al Señor Jesús, no hay un ánimo de ocultar muertos, porque eso sería, no tendría lógica, porque se divulgan todos los días en los medios, y los medios hacen una ronda por los hospitales y preguntan quién ha fallecido y se dan los números. Lo que no podemos hacer, y es que si ustedes se reparan en lo que se dice en SINAGER, es que al final se hace un reporte escrito donde se ponen los fallecidos y es una cuestión legal. Obviamente eso requiere de que se hagan ese tipo de investigaciones. Así que reconocemos que hay una buena cantidad de muertos y quizás sea más del 100% de lo que hemos estimado nosotros mismos, pero que no podemos reconocer hasta que tengamos esa parte legal establecida y bien determinada en la investigación. Gracias. Sí, doctor Alcides Martínez. Sí, claro, gracias. La verdad es que tal vez no nos queremos referir porque no quisiéramos centrar el tema o esta conversación en ese tema de que quién tiene la verdad o quién no tiene la verdad. Aquí se trata de ser responsables y nosotros como institución pretendemos consideraciones que nos permitan tener la certeza de que hay una defunción a causa del COVID. Cualquier otra cantidad de muertos que alguien diga, eso es su responsabilidad por decir son tantos o los... Pero nosotros tenemos que ser serios en eso. Tenemos que confirmar efectivamente murió o no por COVID. Y igual, como dice Andino, no estamos tratando de ocultar nada. Esa es la situación que estamos viviendo. Y esa es la capacidad de reporte que tenemos hasta ahora. Vamos a ir cada día aumentando la cantidad de reportes de muertes a causa del COVID. Y es seguro que van a aparecer más. A pesar de todo esto, yo quiero insistir que el análisis de protocolos, la posibilidad de desarrollar protocolos de manejo, no solo para el tema de cadáveres, sino que para el tema del manejo clínico, ha sido acompañado por varios expertos clínicos. Se han tomado algunas decisiones experimentales como en todo el mundo, pero de eso se trata. De corroborar, de comprobar que sí hay algunas combinaciones de medicamentos que podrían servir. Perfecto. Pero estamos de acuerdo que el manejo clínico es muy complicado y difícil. Y poco a poco se ha ido aprendiendo sobre este manejo. Pero Honduras tiene un protocolo que otros países quizás ni lo tienen. De tal manera que ese procurar un alineamiento de las propuestas que tienen todos los expertos clínicos que con mucho cariño admiro y respeto, es la dinámica en que el sistema puede ir caminando hacia una mejor respuesta para resolver la problemática del COVID, ya en la etapa pulmonar para adelante. Pero sí mencionar pues que hay... de hecho, hay jornadas de trabajo con varios expertos en las cuales está participando y se están adecuando algunos manejos con la intención de mejorar la terapia. Yo quiero insistir que el hecho de que aparezcan estrategias como la visita domiciliar a través de brigadas médicas, equipos de salud familiar, y articularlos con los centros de triaje y la red de establecimientos de salud, efectivamente no es llevar una terapia de pastillas. Lo que estamos tratando de es visitar a la gente y convencerla de las 3 estrategias que están comprobadas que sí reducen la transmisión. Y es uso de mascarilla, el distanciamiento y el tema del lavado o uso del gel. Eso es lo que estamos posibilitando. Yo personalmente no tengo certeza si la combinación de varios medicamentos en la primera etapa está funcionando o no. Hay evidencias que sí, pero son más evidencias testimoniales.
Por tanto, yo no me voy a referir a eso porque no quiero también ser irresponsable en eso, ¿verdad? Se procura que aparezcan estudios, ensayos que nos den esta posibilidad. Así que yo solo quiero reiterar eso, saber que estamos tratando día a día de analizar la información para tomar las mejores decisiones. Hoy la situación, incluso hay nueva información, así como lo decía el doctor Somoza. Hoy estamos cambiando la definición de caso recuperado. ¿Cuántas personas ya cursaron la enfermedad? En 37.000, 40.000 de los que están ahorita, que ya no están en la fase activa, pero todavía están en aislamiento por la imposibilidad de hacerle la segunda muestra PCR confirmatoria. Pero la OMS, CDC, ya se pusieron de acuerdo, y todos los países estamos de acuerdo, en que sí podemos clínicamente eliminar el aislamiento de todas estas personas que en algún momento tuvieron positivo. Hoy precisamente estamos trabajando con las 20 regiones y los 32 hospitales para afinar la estrategia de cómo vamos a, primero, fortalecer la red para reincorporar a más de 3.000 trabajadores que fueron afectados por la pandemia y que ya pasaron su periodo crítico y todavía están en aislamiento, y los vamos a reincorporar. Y lo otro es cómo también la población que ya cumplió con estos criterios de definición de caso recuperado, lo vamos a definir clínicamente, como ya estamos siendo autorizados. De tal manera que cada día estamos aprendiendo sobre esto. No es difícil, no es complejo, no es tan fácil la complejidad con que se maneja esta pandemia. Así es que yo agradezco la posibilidad de haber compartido con ustedes. Muchas gracias al director general de servicios, de Red de Servicios de Salud, Alcides Martínez, por su participación esta mañana. ¿Alguien me llamaba? Don Raúl. Yo, Francisco Somoza. Sí, quiero claro, hacer una acotación vamos. importante, si me permite. Adelante, doctor. Quiero aclararles históricamente Honduras ha tenido una debilidad en salud, y no lo podemos negar. Como no teníamos laboratorios de virología, a excepción uno a nivel central, siendo un país endémico de dengue, zika, chikungunya, sida, etcétera, teníamos esa debilidad. Yo no le estoy echando la culpa a este gobierno, eso viene de años. Y nuestros colegas bien saben, Manuel Gamero, que fuimos compañeros, lo sabe, que eso es crónico. El acarreo de muestras, como dijo el señor secretario de la Asociación de Funerarias, no ha sido fácil en Honduras, precisamente porque no ha habido suficientes pruebas, pero yo se lo sugerí en marzo, como presidente de la Asociación Noroccidental de Cardiología, al gobierno. Algunos elementos, como no teníamos PCR, acuérdense, RT de inicio, nos dan indicios claros que un paciente tiene COVID. Uno de ellos es los hallazgos tomográficos. Entonces, para mis colegas salubristas, epidemiólogos, cuando usted tiene una tomografía reportada por un buen radiólogo que hay en los 4 puntos cardinales del país, yo le dije al gobierno, contraten servicios subrogados por la urgencia, a bajo costo, por supuesto, favorables para el gobierno y para la población, para hacer estudios tomográficos que nos ayudan muchísimo a los médicos. Pero ha habido debilidades porque no en todo el país existen hospitales con tomografía. Es otra debilidad del sistema de salud crónico, no de ahora, no estoy diciendo que eso viene ahora. Pero si hay elementos, aunque no tuviéramos una PCR, RT, que se tardaban 18 o 20 días en llegar, que a un médico le pueden decir que un paciente murió de COVID. Eso sí, colegas, se los digo claramente, yo soy internista también, ustedes lo saben, y les puedo decir que yo operé el primer paciente de coronavirus en Honduras y yo le hice el diagnóstico clínicamente y tomográficamente, no tenía PCR, RT y no tenía tampoco prueba rápida. Estoy hablando de marzo. Un señor que lo contaminó, una señora que se bajó de un avión de la línea aérea española, vivía en Villanueva y falleció de COVID en un hospital público después. Nosotros intervenimos exitosamente el corazón y murió porque en ese tiempo no había acceso a ventilación mecánica, no tenía. Entonces, yo les quiero decir que si hay elementos que a un médico entrenado le ayudan a decirle este paciente tiene COVID. Primero,
un hallazgo tomográfico, radiológico, sugestivo del COVID, porque hay hallazgos específicos, y también hay exámenes laboratoriales que a uno le orientan que un paciente tiene COVID, como ser el nivel de ferritina, el nivel de PCR, el nivel de velocidad de sedimentación, el nivel de LDH, el nivel de CPK. Y entonces yo quiero que tengamos mucho cuidado cuando tengamos ese tipo de controversias, para que la gente no crea que es que si no tiene una PCR urgente, porque no el gobierno tenía o no tenía un laboratorio privado, es que los médicos no sabemos que un paciente tiene el COVID. Estoy de acuerdo con la parte ya puntual final, que es decir, bueno, este paciente tiene un PCR. Y otro capítulo interesante que tenemos que saber, que hay veces usted puede tener una PCR positiva tardía sin síntomas, ya curado, con exámenes laboratoriales ya normales, que la colchicina le ayudó, porque el estudio Greco mostró eso, que ayuda a normalizar los parámetros inflamatorios, y tomográficos normales. Entonces usted se hace curo, pero le sale PCR positivo, y eso probablemente puede deberse a virus muertos, que eso pasa también tardíamente, que puede dar un falso positivo y la persona esté curada. Por eso se hacen simultáneamente anticuerpos también, nivel en sangre. Entonces, esto es punto, mire, no es de tener controversia, es de ponerse, simplemente abrir el cerebro, como dice Albert Einstein. Si nosotros, cerebro es como un paracaídas, si lo abrimos, va a funcionar, si no, no. Todos tenemos que ser en esta parte un poco condescendientes con los conceptos. Yo sí creo que definitivamente si hay más muertos de los que se tienen, 1.600 y pico, ya es mucho más, y eso se debe realmente a que hemos tenido carencia de las pruebas específicas como para decir contundentemente tener el examen positivo, pero sí hemos tenido pacientes que han fallecido o que se han complicado con hallazgos tomográficos y laboratoriales indicativos que tiene un COVID. Entonces ese es parámetro es importante. Y lo otro que yo quiero para finalizar mi participación, la obesidad es un factor independiente de mortalidad. Cuidado con estas personas. La diabetes mellitus en los jóvenes tipo 1 es 3.5 veces más letal el COVID en estos que en los no diabéticos de la misma edad. Y en los diabéticos tipo 2 el doble de mortalidad que en los tipos de la misma edad no diabéticos. Y los pacientes con hipertensión, con daño renal, en diálisis, pacientes con daño hepático, cualquier daño hepático, ya sea hígado graso o cirrosis, tienen una mortalidad también superior. Entonces, no relajemos las medidas, a pesar de que haya apertura económica parcial. Cuidémonos, mantengamos la distancia social, las medidas de bioseguridad y aportemos, que en este momento es un momento de aportarlo, pero tenemos que reconocer que el sistema de salud nuestro ha tenido debilidades y tiene debilidades. Yo exhorto al colega que está, el doctor Gamero, que trabaja en las redes hospitalarias, que yo creo que debería de buscar forma de que el país busque servicios de tomográficos en los 4 puntos cardinales donde los hospitales públicos no tienen tomografía, porque eso ayuda mucho cuando las pruebas PCR no tiene y usted quiere tomar decisiones, y eso es una herramienta valiosísima, más que una radiografía de tórax simple. Gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Somoza por su participación desde la capital industrial del país, San Pedro Sula. El doctor Manuel Gamero, por favor. Sí, aquí lo más importante es, más que todo, velar por el interés de la población a nivel nacional. Creo que todos los que estamos acá, la intención, lógicamente, es dar una luz y dar una mejor orientación de cómo está la situación. El problema, como bien lo menciona el doctor Serrantino, hay un tema también de lo que es la certificación de casos. O sea, uno para certificar una muerte tiene que hacer un procedimiento desde el punto de vista epidemiológico que tiene que hacerse, porque para certificar se necesita una serie de pasos, y que eso nos da la certeza de que la información tiene todos los parámetros y la veracidad posible. El tema también de lo de la tomografía, del TAC, sí, desde hace un tiempo en estudios en el Texas A&M, en el hospital en Estados Unidos, hay colegas hondureños allá, se tiene claro de que el tema de la tomografía de alta definición, un ataque de tórax en alta definición, casi con signos que son ya patognomónicos de COVID, un esmerilado, se miran ciertas características de la TAC que casi con certeza se podría decir que tiene COVID-19 una persona, porque a veces el PCR ha salido negativo por X o Y razón, por temas puede ser mala toma de muestra, puede ser que no fue el momento adecuado tal vez, o a ciertos factores que también condicionan de que pueda salir un falso ahí, que
positivo, y sin embargo la TAC ha ayudado para caracterizar el caso y realmente se les ha dado manejo como tales, y al final sí venía siendo pacientes que tenían COVID-19. Lo más importante es el tema del manejo, más que todo de la pandemia, estamos hablando en general, en la situación de que la información es importante. Nosotros debemos de tener información apropiada, debemos de tener información fiable, y el tema también de lo de las RT-PCR, sí es importante la cantidad de pruebas que el laboratorio pueda realizar ya en mayor cantidad para poder tener mejores datos, porque el dato es el que nos da, el que sirve para la toma de decisiones, y lógicamente en temas de manejo de poblacional y en manejo de pandemias, incluso en estrategias que se tienen que seguir a nivel poblacional, la data es precisa y datos bien recolectados a través de población son fundamentales para poder dar un manejo adecuado de una situación de pandemia. El tema de los hospitales, como bien dijo el doctor Somoza, hay que esperarse. El tema también, lo que dijo el doctor Geraldino, también es completamente cierto. No estamos exentos de la segunda oleada, que se llaman, en forma, diría yo, un poco así, más que todo de ella folclórica, pero sí, sí se le llama, y en todos los países le han llamado el tema de la segunda oleada. Nosotros no estamos exentos de que podamos tener una segunda oleada, y tenemos la certeza de que, como estamos completamente de acuerdo con el doctor Andino, en un par de semanas más o menos vamos a empezar a ver ya la situación en vivo, desde el tema de los pacientes con comorbilidades, que son los que más van a acudir a los centros hospitalarios, porque como en alguna medida mucha gente se ha abstenido de buscar atención médica en algunos lugares, sino que se está manejando la situación ahí en la casa. Entonces, y el tema más importante es seguir las medidas de distanciamiento social, pero sí tiene que analizarse realmente cómo vamos a manejar ese proceso de reincorporación económica en el país, porque sí es preocupante la actitud de la gente en la calle. El tema de la educación, como dijo el doctor Somoza, también es básico y fundamental. Tenemos que ver qué estrategia se puede buscar un poco más de impacto para que la gente realmente entienda de que esta cosa no es un juego. Yo creo que tenemos una gran cantidad de nuestra población, una mayoría, una buena segmento alto de la población, es población relativamente joven. Muchos pasan a enfermedad sin ningún problema, pero también hemos visto pacientes jóvenes con ciertos factores que todavía habría que investigarlos con mayor precisión, que tal vez no tienen ni diabetes ni tienen otra cosa, y a pesar de eso han muerto por COVID-19. O sea que ahí debemos un factor también propio de la persona, es la constitución del individuo, genética como tal. La genética de cada quien es la que determina también la forma en que nosotros vamos a reaccionar ante este virus. Hemos tenido casos de colegas incluso que con comorbilidades, con obesidad, hipertensión y con diabetes, que les dio COVID y no se complicaron. O sea, extrañamente, pero no se complicaron, y tal vez se les dio tratamiento oportuno con manejo de otro tipo de medicamentos. Estamos hablando ya de los esteroides antiinflamatorios, tipo colchicina, como bien lo mencionaron ahí, pero eso no significa que todo el mundo va a reaccionar de la misma manera, así como también personas diabéticas que se les trató y que hemos visto que también no reaccionaron de la misma manera. Pacientes de la tercera edad con otras comorbilidades que tuvieron la enfermedad también reaccionaron en forma favorable y la pasaron realmente con mínimas medidas. Sin embargo, eso no es la generalidad de esta situación, y nosotros debemos de estar claros en que tenemos que estar preparados para esta situación. Del interior del país hay un aumento grande de casos ya en el interior, y ya es la movilidad social, como bien lo dijo el doctor Andino, que hubiera sido muy interesante también ver el tema de las gráficas de movilidad social, porque yo sé que Vigilancia maneja muy bien esa situación. El tema de la movilidad social es bien interesante. Vemos reapertura en otra fase diferente en otros lados, y la movilidad entre departamentos. Estamos viendo ya departamentos que no tenían la enfermedad, y estamos viendo ya departamentos donde ya hay una gran cantidad de casos, o sea, expandiendo a nivel del interior del país el proceso en la pandemia. Y eso también, el hecho de no tener una capacidad
ya más específica de manejo de pacientes en estado crítico, eso va a significar que va a venir una carga de pacientes en estado crítico a los hospitales de mayor complejidad que se encuentran en las ciudades más grandes. Entonces, sí, lo más importante, como debemos nosotros ver, es el hecho de que tenemos que buscar otro tipo de estrategias y como siempre, y nadie va a demeritar tampoco los esfuerzos que se han hecho de alguna manera, pues la Secretaría de Salud ha hecho lo necesario hasta donde ha podido, pero también yo creo que se podían coordinando ya con otros sectores a otros niveles, porque no solo es la Secretaría como tal, sino que hay otros actores sociales que tienen que también poner un poco de empeño en esto y poner las papas en remojo, diría, porque no solo es pensar en el tema económico, porque también la gente anda velando por el tema de cómo manejar la situación de reincorporación de tipo económico y no se han puesto tampoco a pensar y han descuidado y hay un relajamiento y se mira también que la gente está realmente muy relajada creyendo de que la situación ya terminó, y cosas la cual es totalmente falsa porque eso no ha terminado y estamos en riesgo más bien de un rebrote de malas proporciones que si no seguimos con esa actitud, estoy hablando del tema de la población, en este sentido, manejando ese tipo de conducta, entonces sí va a haber consecuencias y se va a alargar la situación más de lo que nosotros quisiera. Es lo más importante que yo tengo que decir. Muchas gracias a la participación del doctor Manuel Gamero. Don Jesús Morán, luego de escuchar a los médicos, ¿qué piensa usted? Ok, mire, yo quiero agradecer al doctor Henry Andrés y al doctor Somoza su participación. Me pareció muy acertada la participación del doctor Henry Andino, igual la del doctor Somoza. Ahora, yo, por ejemplo, les puedo decir, yo fui diagnosticado de COVID por una tomografía y por exámenes de laboratorio. Nunca me hicieron la prueba PCR. En cuanto a eso, nosotros también en la asociación hemos sido muy cuidadosos. Mire, nosotros entendemos que ustedes están para salvar vidas. Y yo creo que aquí aplica aquel término zapatero a tu zapato. Si ustedes son los especialistas en salvar vidas, ¿por qué no dejarle a los especialistas en manejo de cuerpo el trabajo de manejar los cuerpos? Y eso es una cosa que el gobierno no ha querido hacer de manera abierta. En todos los países del mundo, las funerarias fueron marginadas. En Italia fue un caso, España fue otro caso, donde las funerarias fueron marginadas hasta que la pandemia sobrepasó las capacidades del gobierno. Llamaron a las funerarias para que les sirvieran de apoyo. Por un lado. Por el otro lado, en el término de las pruebas PCR para certificar que la muerte fue por COVID verdaderamente, déjeme decirle algo, las brigadas médicas andan en las calles sin pruebas PCR y muchas de ellas andan sin pruebas rápidas. ¿Cómo manejan ellos los casos para determinar si es COVID o no es COVID? Lo hacen por clínica, lo hacen por sintomatología, ¿cierto? Entonces yo no creo que los médicos que certifiquen una muerte no tengan la experiencia clínica como para saber si una persona falleció por COVID o no falleció por COVID. Mire, el caso que usted mencionaba de un baleado que le habían puesto que había muerto por COVID, nosotros hemos visto muchos casos de eso. Hemos visto muchos casos en las certificaciones que vienen, miramos las noticias, y cuando nosotros determinamos, fíjense bien qué interesante este fenómeno, cuando nosotros determinamos, porque una de las instrucciones, una de las cosas que nosotros hemos notado, contrataron 8 forenses en Tegucigalpa, o 6 forenses en Tegucigalpa, y 2 forenses aquí en el departamento de Cortés, porque medicina forense se desmarcó del levantamiento de cadáveres en casas, por ejemplo. Y muchas veces, a casi todos los casos les ponían muerte por COVID-19. Le ponían. Ahora, la familia, un montón de gente comenzó a reclamar, pero el 95% de las certificaciones que nosotros hemos recibido ha sido por médicos. Nosotros hemos sido muy cuidadosos por términos de contagio, por términos del protocolo del manejo del cuerpo. Si la persona falleció de cáncer, hombre, nosotros seguimos un protocolo normal, pero si la persona falleció de sospecha de COVID-19, porque no puede poner con certeza porque él no tiene la prueba PCR, ¿de acuerdo? Pero si un médico de una brigada médica determina que le van a dar tratamiento maíz a una persona porque toda su clínica dice que es COVID-19, un médico también en su certificado médico, yo creo que no va a poner que es sospecha de COVID-19 si no tiene los elementos de juicio. Le voy a comentar algo, doctor Andino. Yo fui diagnosticado sin prueba PCR.
Mis compañeros que fueron tratados en esas habitaciones que nosotros preparamos, fueron tratados sin prueba PCR. ¿Cuál fue el diagnóstico? La tomografía, la ferritina y los exámenes de laboratorio que nos dijeron, que le dijeron a los médicos, porque yo no soy médico, soy mercadólogo. Le dijeron que esa era la causa del problema que estaban teniendo y se trataron básicamente con todo lo que mencionaba el doctor Somoza, con el antiinflamatorio, con la dexametasona, con la colchicina, con el Xarelto y con todos esos medicamentos que ayudan para que la persona pueda superar la etapa. Todos pasamos por etapa crítica, gracias a Dios no requerimos ventilación mecánica más que oxígeno, pero logramos superar la enfermedad. La moraleja de eso, yo creo que el COVID nos ha venido a desnudar muchas falencias que como sistema nosotros tenemos. Pero yo creo que la mejor manera de superar esas falencias es reconociéndolas. Esto es como el alcohólico. El alcohólico no va a cambiar mientras no reconozca que es alcohólico. Si nosotros tenemos falencia, la mejor manera de superar esa falencia es reconocer que la tenemos. Y si nosotros reconocemos que tenemos esa falencia, tenemos que trabajar. El laboratorio de virología es el vivo ejemplo. El doctor Somoza bien lo planteó. Al principio no teníamos un laboratorio de virología bien establecido. Estaba, pero no estábamos preparados para enfrentar los retos de esta pandemia. Se compró equipo, se compraron pruebas, se perdieron 250,000, se trajeron pruebas que no tenían kit de extracción, pero yo creo que el aprendizaje a nosotros nos ha salido bastante caro. Pero cuando uno reconoce paladinamente que tiene una falencia, que tiene una deficiencia, yo creo que el camino a recorrer es más fácil. También siento, y con todo respeto se los digo, yo no dudo de la capacidad de ustedes, pero hay un principio fundamental en la Biblia que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y yo siento que otra cosa que nos ha faltado es rodearnos de otros especialistas, de otras personas que nos ayuden a tomar mejores decisiones. ¿Que tenemos que aperturar la economía? Sí. Ahora, yo estoy más consciente de mi posición. Fíjense que yo elaboraba los protocolos de bioseguridad de la empresa y entrenaba a la gente, y esa fue una de las razones por las cuales yo me contagié, por andar de ubicación en ubicación concientizando a las personas. Pero como las otras personas no se cuidaban, o las otras personas no sabían, al final yo terminé pagando parte de las consecuencias de eso, pero no importa. Yo creo que el proceso de aprendizaje es muy importante. Y si nosotros nos rodeamos de personas que tengan más experiencia, que tengan más sabiduría, podemos tomar mejores decisiones. Y yo creo que nosotros ya hubiéramos superado por mucho ciertas etapas que hasta ahora nosotros estamos haciendo, porque simple y sencillamente no hemos querido aprender. Los protocolos, por ejemplo, el protocolo de manejo de cuerpos es una copia del protocolo de España. Solo le hicieron copy-paste, le hicieron algunas adaptaciones, y se lo digo porque yo tengo todos los protocolos. Tengo el protocolo inclusive de la Cruz Roja. Y básicamente esos protocolos lo que hicieron fue copy-paste y adaptarlos a la idiosincrasia de nuestro país. Y una parte que a mí me llamó mucho la atención, que era la despedida de los familiares. La mayor parte de los familiares de las personas que murieron por COVID no tuvieron chance de despedir a su familiar, al menos en los primeros meses. No tuvieron chance. Ahora los están despidiendo porque ellos están abriendo las bolsas para darle una última mirada y reconocer. Y han habido problemas inclusive con eso, porque han entregado ataúdes vacíos, han confundido cuerpos. Y eso nos dice que tenemos tremendas carencias dentro del esquema. ¿De acuerdo? Y que conste, doctor Andino y doctor Alcides y doctor Somoza, esto no solamente es en hospitales públicos, también en hospitales privados. ¿Y sabe qué es lo paradójico de eso? Que la cadena de contagio no se para si los familiares manejan el cuerpo, porque los familiares se terminan contagiando. Pero la parte que más me preocupa es que yo he hablado con la gente de marco normativo aquí en la zona norte. ¿Sabe qué me dijeron? No, yo ya mandé a hablar, hablamos con los directores de los hospitales, con el del Catarino, el del Seguro Social. Mire, le digo, pero es que hablar no es suficiente. Fueron a ver in situ lo que pasaba. Ah, no, es que yo no puedo ir ahí y no puedo mandar a mi empleado ahí porque no tenemos trajes de bioseguridad. ¿Cómo podemos certificar que algo está pasando si no lo vemos, si no lo comprobamos? Yo tengo videos y cuando usted guste yo se los puedo mandar, donde en esas morgues de estos hospitales públicos y privados no respetan el protocolo de manejo de cuerpos. Y al final, el nivel de contagios no lo vamos a parar porque los familiares se van a seguir contagiando. Yo creo que nosotros debemos de ser muy responsables, usted bien lo dijo, debemos de ser muy responsables en el manejo del información. Y nosotros como asociación
hemos sido responsables. Yo me he sentado, al menos aquí en la zona norte y mis compañeros en Tegucigalpa, con el designado presidencial de Copeco, aquí en la zona, el general Silva. Y yo le dije, general, van a haber diferentes escenarios. Eso fue en marzo. Escribámoslos. Yo le ayudo. Mire, si no tiene quien se los escriba, yo le ayudo a escribirlos. Porque un escenario es que una persona muera en la casa. Otro escenario es que muera en un hospital público y tenga recursos. Y otra cosa es que muera en un hospital público y no tenga recursos para ser enterrado. Y se va a dar el escenario de los hospitales públicos, privados, perdón. O el escenario de que una persona muere en la calle. ¿Cómo se vamos a hacer los levantamientos? ¿Sabe qué me dijo? Eso no es responsabilidad mía. Eso es responsabilidad de SINAGER. Pero si es que SINAGER son ustedes, usted es el representante de Copeco. A la doctora Villatoro, de aquí de la región, yo le he dicho, doctora Villatoro, yo tengo los chats, cuando quiera se los mando. Doctora Villatoro, en los hospitales públicos no están respetando el protocolo, no vamos a parar la cadena de contagio. Es que no tengo recursos, es que todo a mí me toca, es que los demás no colaboran. Pero yo la miro tomándose fotos diciendo que trabajan en equipo. Entiendo que la prioridad es salvar muertes, pero prevenir las muertes también es nuestra responsabilidad. Y la prevención de muertes solo la vamos a hacer si paramos la cadena de contagio. Lavarse las manos, usar gel desinfectante, usar mascarilla, esa es la parte fácil del proceso. La parte difícil del proceso es crear conciencia en las personas. Pero si nosotros desde salud pública no tomamos las medidas, no vamos a hacer nada. ¿Verdad? Muchas gracias, don Jesús. Gracias, don Jesús Morán, por cuestión de tiempo. Muchas gracias. Y la noticia que ha dado, 4.200 muertos, reportan los propietarios, los miembros de la Asociación de Funerarias de Honduras, 4.200 muertos. El gobierno reporta 1.608. Hay una diferencia de 2.592. Daremos seguimiento a esta información. Vamos ahora con la noticia internacional de esta mañana. La tiene Ivette Bulnes, que nos está hablando lo que dice el Papa Juan Pablo II. Sería triste que los ricos tuvieran prioridad para vacunarse contra el coronavirus, dice el Papa Francisco desde Roma. El Papa Francisco advirtió este miércoles que la gente rica no debe tener prioridad para vacunarse contra el coronavirus. La pandemia es una crisis. Uno no sale de ella tal como entró. Mejor o peor, dijo Francisco en un agregado improvisado a su discurso durante su audiencia pública semanal. Debemos salir mejores de la pandemia del COVID-19, agregó. Después de la pandemia, dijo el Papa, el mundo no puede regresar a la normalidad si lo normal es la injusticia social y la degradación del ambiente natural. Qué triste sería si dieran prioridad para la vacuna contra el COVID-19 a los más ricos, comentó. Sería triste si esta vacuna se convirtiera en prioridad de tal o cual nación en lugar de ser universal y para todos, dijo sin mencionar un país en particular. También sería escandaloso, dijo, si todavía la ayuda pública en preparación, en su mayor parte con fondos públicos, sirviera para revivir industrias que no ayudan a los pobres o el ambiente. La pandemia ha puesto al desnudo la situación difícil de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, aunque no hace distinciones entre las personas, ha encontrado en su camino devastador enormes desigualdades y discriminación, dijo el Papa en su discurso. Este es un informe para 11 Noticias. Esa foto que apareció ahí del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y doña Maribel Espinosa, la abogada Espinosa, vicepresidenta del Central Ejecutivo, ella ayer ha enviado una carta al presidente del Central Ejecutivo diciendo que se va a retirar del Consejo Central Ejecutivo porque va a aspirar a un cargo de elección popular y que ella considera que no puede estar en el Central Ejecutivo tomando decisiones si va a buscar postularse a un cargo de elección popular. Se retira entonces la abogada Maribel Espinosa del Consejo Central Ejecutivo que preside el ingeniero Luis Zelaya Medrano. Eso es en el Partido Liberal, que tiene que buscar cómo arreglarse porque ya hoy, jueves 29 de agosto, a poco más de 15 días o menos
para la convocatoria a elecciones internas. Así están las cosas en los liberales. La vicepresidenta pidió un permiso y se va. No va a seguir en el central ejecutivo la abogada Maribel Espinosa. Mientras tanto, la noticia de última hora que hemos confirmado y tenemos ya datos más importantes es el retiro de la ministra de Finanzas. Rocío Távora ya está fuera de la Secretaría de Finanzas. Mucha atención a esta información que está en poder de 11 Noticias. Voy a darles detalles en este momento de lo que se ha determinado. La ministra, que está en pantalla, Rocío Távora, sale de la administración, no sale de ministra, ya no va a seguir como ministra, pero va a quedar en un cargo de menor categoría, por problemas de salud. Ella fue diagnosticada con COVID positivo y entonces por quebrajamientos de salud parece que ella no puede continuar como ministra de Finanzas. Entonces, mucha atención, estos son los nombres de las personas que le han presentado al presidente para que sustituya a la señora que tienen en pantalla, a Rocío Távora. Esta es una información de última hora de Canal 11. Última hora. Última hora. Evasio Asensio, que actualmente está en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Luis Mata, que ha sido ministro de Inversiones. Omar Comidencia, quien lo habían puesto a crear un nuevo ministerio digital. Repito, Evasio Asensio, Luis Mata, Omar Comidense. Son las propuestas que tiene en su escritorio el presidente Juan Orlando Hernández para que escoja entre uno de ellos para que sustituya a Rocío Távora como ministra de Finanzas. Repito, por motivos de salud se retira de ministra. Ella tuvo coronavirus. Considera que su salud no está al 100% y prefiere retirarse del Ministerio de Finanzas. Va a quedar en un cargo de gobierno, pero de menor categoría. Ahí está Marco Midense y Luis Mata. Faltó Evasio Asensio, que es de la Comisión Nacional de Banco y Seguro. Evasio Asensio, Luis Mata, que es el de corbata verde, y el de antojos, Marco Midense, son las propuestas que tiene el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para que uno de ellos sustituya a Rocío Távora como ministra de Finanzas. Vamos a ver qué decisión toma el presidente de la República, porque esas son las propuestas que le hacen sus principales asesores y ministros, pero será él quien va a decidir a quién va a poner en esta difícil situación donde se está enfrentando la pandemia y el manejo del dinero. Es sumamente importante la transparencia y la entrega, los pagos, que sean totalmente transparentes. Ahí está el señor Evasio Asensio, que es en este momento uno de los miembros de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, que está siendo mencionado como ministro de Finanzas para sustituir a Rocío Távora junto a Marco Midense y Luis Mata. Bien, estaremos ampliando los noticieros. Así están las cosas en el país. Y ya vieron, el Papa dijo que sería lamentable que los ricos tuvieran el primer acceso a la vacuna del coronavirus, que el pueblo también tiene derecho. Que estén bien, con permiso.